aquí seguimos en el delivery y como decíamos antes de ir al corte, estamos con el secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreira. David, gracias por visitarnos. No, por favor, Gonzalo, gracias a vos por la invitación. Ahora estoy con Caro ya. Y a Caro también, ¿viste? buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Muy Vamos bien, para arriba. muy bien. Sí. No, decí la verdad, no podías yo he ido a un solo. programa cuando estábamos juntos también, Es verdad. hace unos meses, ¿no? La Hace verdad un que tiempo. muy lindo programa. El año pasado. Sí, el año pasado. Era este mismo, pero en su versión de sábados. Sí, Claro. Sí, sí. Y era Caro un estaba sábado. produciendo solamente. Ahora ya la Exactamente. tenemos en el estudio. Pero bueno, gracias por la invitación. Por Un favor. gusto. David, estuvieron entregando unos decretos de adjudicación. Sí. ¿Qué era? ¿Una asociación? ¿Qué era? Era una asociación civil, el Progreso. Nos había quedado pobres, nos habían quedado un poquito de costado que no le habíamos entregado. Pero bueno, ellos venían trabajando en un sector de la Organización General San Martín, donde teníamos un mix de inconveniente, ¿no? Algunos de las familias tenían algunos problemas con la documentación y nosotros nos faltaba una mensura definitiva para... era un dato pequeño para no darle una pre y decidimos esperar un poquito más para darle la adjudicación directamente. Así que solucionamos las dos cuestiones y pudimos entregar la semana pasada a 12 familias, que ya hace rato que venían, aparte de algunos venían con algún financiamiento de Procrear, así que la idea también era que no perdieran alguna de las familias el tiempo para poder construir, porque sabemos, digo, este proceso inflacionario de los últimos 6 o 8 meses, aunque ahora digan que la inflación es poca, digo, un sacudón, una devaluación muy grande allá por diciembre, enero. Claro, claro. ¿Cuánto está dando ahora el Procrear? ¿Cuánto es? No, ahora ¿Tenés idea? ya no existen más. Claro. A ver, Quedó asignado y bueno, lo tienen Exacto. que tener ahí medio, no sé, en un fondo fijo. lo que pasó, bueno, termino un toque ahí de lo de, bueno, y, Sí. con la asociación civil estuvimos entregando los 12 decretos y la verdad que bueno, la familia es muy contenta porque... Nada, poder contribuir un poquito a que esté más cerca el sueño de tener su casa es importante. Algunas ya empezaron a construir de hace un tiempo, con unos permisos que habíamos otorgado oportunamente, y otras ahora van a empezar con el decreto la búsqueda de su financiación, ¿no? Y ahí lo ligo un poquito a lo que es lo del Procrear. Nosotros trabajamos con más de 1.300 créditos Procrear en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, a las familias de la ciudad. La mayoría ya habían empezado con nosotros con suelo municipal y otras que no habíamos otorgado nosotros, pero que tenían la posibilidad de sacar el crédito. Justamente estuvimos reunidos en el Banco Hipotecario, porque si Dios quiere la semana que viene o la otra vamos a estar en Buenos Aires con algunas cuestiones pendientes. Una es esto, ¿no? Quedaron 30 créditos de Procrear, Ajá. donde se otorgaron únicamente el 30% y hoy las familias están viendo si pueden terminar esas 30 familias de acreditar todo el monto del crédito o ver cómo seguimos. Digo, una familia no va a hipotecar su vivienda por el 30% del crédito. No, aparte con el 30% Y no haces mucho, digamos. Sí, y además es una etapa donde, recuerdan ustedes, el Procrear tenía esta lógica que era muy importante, un crédito blando a tasa cero y se empezaba a pagar en el mes 13, o sea, Claro. vos tenías un año De gracia. para acomodar tu economía, para hacer frente a la construcción y al pago del crédito. Bueno, estas familias, el mes que viene es el mes 13, entonces también queremos ir resolviendo qué va a pasar con cada una de ellas. Si bien, digo, es una definición del hipotecario, nosotros lo que hicimos en su momento con los créditos y lo escuchaba recién a ustedes chicos, chicas, con las 400 viviendas, cogestionamos nosotros la entrega, bien dicho, se hicieron en la época de Cristina, Macri no las quiso entregar, tuvieron 4 años para los que vivimos hace mucho tiempo acá sabían que las 4 años y piquito tuvieron las Sí, las viviendas vimos. paraditas ahí. Estaban ahí. No es un, Es más, no es sí. un discurso político nuestro, digo, es la realidad. Habían pagado los mismos propietarios, que ya sabían que se les entregaba, habían pagado un servicio de limpieza Sí. para mantenerlas. Bueno, Es un delirio. entonces, lo que hicimos nosotros en su momento, lo que nosotros, digo, me incluyo, la gestión del intendente Walter Woto fue ir al gobierno nacional y decir, nosotros hacemos cargo de la cogestión, ¿sí? Porque en Ushuaia, donde la demanda habitacional, digo, es muy fácil, dicen, bueno, pero ustedes entregaron viviendas que hizo Nación, se la quieren robar. No, digamos, también trae una consecuencia donde vos tenés una crisis habitacional importante como la que tiene Ushuaia y tomar la definición de decir voy a entregar 400. Entonces vos tenés 3.000 tipos que te critican porque no le diste a ellos. Claro, Alguien claro. tenía que tomar la definición de entregar esas Sí, viviendas sí, en un sí. contexto difícil habitacional que teníamos. Y bueno, lo resolvimos, pudimos cogestionar eso, pudimos cogestionar los 1.300 créditos y de un día para el otro, digamos en esta cuestión que tiene que ver, donde uno dice,
obviamente uno acepta las definiciones que toma el pueblo en función a distintas elecciones, como en este caso fue la elección sobre el gobierno nacional, pero me parece que hay temas que tienen que trascender los gobiernos, ¿no? Más allá de los colores políticos. Había un trabajo importante que se había hecho con Procrear, había un trabajo importante que se había iniciado con 120 viviendas en lo que es al frente en diagonal del Club Hípico, al lado yendo para el parque, al lado de la segunda etapa de la San Martín, 120 viviendas que íbamos a gestionar, entregarlas de la misma forma que entregamos las 400 de Sí, está Procrear. el cartel de Nación ahí todavía. Está el cartel Nación y solamente hay una torre, ahí Sí. se frenó. Claro. Nos pasa lo mismo con, digamos, el financiamiento de la etapa 2 San Martín, que eran en ese momento 2.000 millones de pesos para apertura de calle y tendido de servicio. Se frenó la obra de las 66 viviendas de la expansión del CAID y de la obra de agua y cloaca del sector del CAID. Digamos, eso es lo que te digo en función a lo que tiene algún tipo de relación con Eso Hábitat. es ahora. Y otras tantas. En estos meses. Sí, desde y otras que asumió tantas Milei. desde que asumió Milei. Desde diciembre del 2023 hasta hoy. No tengo el fino de las obras, la cantidad de obras, porque eso Belén sabe mucho más que yo, pero digo, con respecto y que tengan algún tipo de relación a la Secretaría de Hábitat, ahí te nombré 4 obras que fueron y son importantes. Y así lo mismo, los créditos Procrear, hoy no hay fideicomiso Procrear constituido en el gobierno de Milei, se dio de baja cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, no hay una constitución del fideicomiso, o sea que hay temas de Procrear que tenemos pensado abordar cuando viajemos, porque se nos fue imposible, la verdad, estos meses poder tener algún diálogo directo, aunque sea no viajando, pero telefónicamente o a través de mail, no tuvimos la posibilidad. Así que definimos viajar, ya tenemos un par de reuniones con hipotecario y con el director que tiene hoy la distribución del tema habitacional en el país. Sí. Así que bueno, vamos a ver nosotros llevamos una agenda de trabajo con algunos temas pendientes que tiene la ciudad, vamos a ver qué nos devuelven. Claro. David, y eso es porque el gobierno nacional tomó la decisión de empezar a aflojar, por lo menos en términos de tener contacto. Mirá, yo ¿O por qué? ¿Por siempre, qué ahora? siempre hemos sido optimistas nosotros, ¿no? Digo, ¿viste los optimistas del gol como Palermo? Bueno, nosotros somos los optimistas de la referencia gestión, es ¿viste? buenísima. Y siempre creemos que en algún punto vos tenés que, entre comillas, tensionar la manera de que alguna respuesta va a llegar. Digo, nos demoró y bastante, pero nosotros veníamos a un ritmo muy importante los últimos, toda la gestión, y a mí me toca particularmente los últimos 2 años en Hábitat, y desde diciembre hasta acá como que retrocedimos o pusimos freno de mano con respecto a todos los temas que tenían que ver con el gobierno nacional. Me parece que hay una cuestión lógica, que no puede estar peleado con todo el mundo, ni cerrar la puerta al federalismo, como decimos nosotros. Digo, todas las provincias y todas las ciudades tienen de alguna forma contactos que tienen que ver con obra pública y con gestión de financiamiento de algunas obras o algunas acciones que tienen que ver con el gobierno nacional. Digo, no le podés cerrar la puerta a todo el mundo. Me parece que después de estos 6 meses hay una cuestión política que tiene que ver con empezar a reacomodar algunas cuestiones. Me parece que la definición de poder hace un par de semanas abrir la puerta a la provincia con algunas obras que estaban paradas, y que por lo menos hay un compromiso a través de un convenio que van a seguir, que ya habían empezado, que le van a seguir dando el financiamiento. Sí, Eso algunas no. O sea, algunas, ahí también el gobierno provincial tuvo que decir, bueno, Exacto. voy a asumir financiamiento de las que algunos. fueron a pedir, partes le dijeron que sí, partes tienen que asumir y otras quedarán frenadas. Claro. Pero es una mirada diferente. Me parece que también tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Alguna apertura tenés que tener. Bueno, y en esto la verdad que nosotros, buscando distintos contactos que habían quedado con algunos compañeros y compañeras a nivel nacional, pudimos empezar a acomodar una agenda para la semana que viene, que va a tratar temas de Procrear con el hipotecario y temas de financiamiento y de acciones que tenemos pendientes con lo que era en su momento el Ministerio de Hábitat, ahora Secretaría de Hábitat. Vamos a trabajar una agenda con el director nacional, y también vamos a ver si podemos gestionar alguna reunión con lo que era la SISU, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo Urbano. Sí. Que también teníamos un par de cositas ahí trabajando con ellos y quedamos frenados. Estas obras que mencionaste hace un ratito, la del CAID, la 120 del San Martín, etcétera, ¿pueden ser parte de alguna de esas reuniones? Estamos obligados a plantearlo. Okay. Digo, esto lo hemos hablado con Belén Borna, ¿no? No queremos pisar jurisdicciones de otras secres, pero me parece que poder tener ahí planteada la reunión con el ministerio, con lo que era el Ministerio de Hábitat y algunas con lo que es el hipotecario, que tiene que ver con
en su momento con Procrear, estamos obligados a plantearla o por lo menos mencionarla y saber que vamos a trabajar en función de ello. Belén está haciendo un trabajo importante también con aquellas obras que tiene el municipio frenadas, que tenían financiamiento nacional, pero bueno, vamos a atacar por todos los lados posibles para ver cómo podemos desentramar esto. A mí, digo, es una pena que teníamos cerrado 66 viviendas en expansión del CAID. Ahí teníamos dos objetivos muy claros. Algunas familias del Escondido la íbamos a reubicar y podíamos cerrar lo que era la planificación de ese sector y darle el marco de la formalidad, entre comillas, que tienen todos los barrios de la ciudad, en un sector que allá por el 2006-2007 empezó a crecer y fue tan estigmatizado por toda la comunidad de la ciudad. Era reacomodar algunas familias y otro tanto iban a ser familias que están en el Cañadón, no me olvides, que la están pasando bastante mal, si bien tenemos reuniones con ellos. Son espacios medio por decir medio, pero en realidad son casi imposibles de habitar. Exactamente, y ahí, bueno, por necesidad o lo que fuese, hay muchísimas familias y parte de ese Cañadón iba a ir a las 66 viviendas y otra parte ya está asignado por ordenanza en lo que es el sector de Barba de Viejo, en el Valle de Andorra. Sí. Ya se han mudado bastante, otros lo están haciendo. Reitero, tiene que ver también con la cuestión económica, pero bueno, teníamos 66 viviendas que iban a resolver un espacio importante de la ciudad, que íbamos a recuperar, un pulmón ambiental muy importante de la ciudad. Claro, porque ahí me acuerdo que estaba planificado el saneamiento. Exactamente, de ese lugar, exactamente. Saneabas el Cañadón, reubicabas la familia del Cañadón, parte en las 66 viviendas de la expansión, parte en Barba de Viejo, y íbamos a hacer un trabajo en conjunto con planificación, servicios públicos, medio ambiente, hábitat, para sanear de una forma que no nos pasara como el Colombo, viste que se saneó 2 o 3 veces. Sí. Pues así fue. Entonces, bueno, y la verdad que la empresa entregamos 9 viviendas, teníamos para entregar 12 y se cortaron los pagos de los certificados y se frenó la obra. Y lo mismo pasó con las 120 viviendas Procrear y la obra de agua y cloaca. Así que, nada, tenemos la obligación de ir a plantearlo, mínimamente plantearlo y ver cómo podemos avanzar en ello, digo. Sé que es difícil, pero bueno, también en esto yo le doy la derecha a los vecinos nos llaman y la verdad que con razón y se quejan, ellos no entienden si la nación dejó de pasar plata y provincia no pudo transferir, la MUNI no pudo pagar. Yo los entiendo, pero bueno, hay que dar la discusión y contarles permanentemente cuál es la situación que se está desarrollando y por qué está demorado, digamos, la reubicación de toda esa familia. Claro. Te iba a preguntar justamente si se habían presentado los reclamos por vivienda, por terrenos, a raíz de... En relación de eso sí hemos tenido, porque ya veníamos teniendo una charla con todos esos vecinos que íbamos a reubicar con las 66 viviendas. Entonces generamos una expectativa donde las familias sabían que dentro de un tiempo prudencial se iban a ir a vivir a otro sector, mucho más ordenado, mucho más prolijo, en cuestiones de salud totalmente diferentes, porque ustedes saben lo que es vivir ahí en el Cañadón, donde iba a ser una casa donde no tenían que pagar, porque el convenio decía eso, que las casas iban a ser gratis para los vecinos, ¿sí? La MUNI ponía la tierra, Nación ponía el financiamiento para las 66 viviendas, la empresa la hacía, nos daba la llave y la entregábamos. Lo que hicimos nosotros fue el relevamiento de las 66 familias que teníamos que reubicar, digamos, el relevamiento sociohabitacional. Claro. Y lo tenemos frenado, o sea, sabemos quiénes son las familias que tienen que ir, ahí, cuáles son las familias que tienen que ir. Si apareciera la guita, vos ya tenés el camino trazado. Sí, entonces los vecinos se generó una expectativa con total, digamos, coherencia, que hoy te preguntan permanentemente qué pasa con su vivienda. Ya hemos tenido 3 reuniones, le hemos explicado la situación, y periódicamente nos venimos juntando para contarles si hay avances o no. En el medio, a esperar y seguir redoblando los esfuerzos en gestión para ver si podemos destrabar la situación. Por ahí me refería un poco más a esto de que lo hablábamos recién con Gonzalo, que hay un montón de personas que no acceden, sobre todo hay un rango etario que es casi imposible, desde los 26 años en adelante, que puedan acceder a su vivienda propia. Y ahora mucho más porque, todo, digamos, lo que es ingresos está todo muy bajo, no hay una nueva... Es crítico. Claro, entonces querías una nueva escala salarial. Entonces quería saber si, habías recibido más... a ver, nosotros estamos más inscriptos, ¿no? Sabemos que hay mucha gente inscrita en el IPB y, sí, por supuesto en el registro municipal. Nosotros definimos hacer la reinscripción, que aún está vigente, en función de que después de varias reuniones con el IPB por otros temas, ellos sostenían que la demanda que tenían en la ciudad de Ushuaia era de 3.800 familias.
Y nosotros nos llamaba la atención, porque si bien era un padrón sucio, nuestro padrón era 9.800. Entonces decía, bueno, si el IPB que entrega viviendas, que vos tenés una expectativa mayor, porque te entregan tu casa, tiene 3.800, sí. ¿Por qué nosotros tenemos 9.800 cuando solamente entregamos suelo? Evidentemente, bueno, trabajando con el equipo de la Secretaría, que tiene que ver con el tema de la demanda habitacional, bueno, desde el año 2006 que se abrió el registro habitacional, no hubo un saneamiento, o sea que vos tenés cargado desde el año 2006 hasta hoy todo lo que se postularon, más allá de haber solucionado o no, o haber resuelto por otro lado la situación. Entonces ese padrón, que nosotros hablamos de 9.800, estoy convencido, después obviamente haremos el trabajo del relevamiento final después del 30 de agosto que cierra la inscripción y veremos de dónde sale la diferencia. Yo estoy convencido que hay muchísima cantidad de vecinos y vecinas que se inscribieron entre el año 2006 y el 2010, 2011, y que no actualizaron más, resolvieron de otra forma, o resolvieron de manera privada, o no viven más en la isla, bueno, o habrán tenido otro tipo de solución que trabajaremos en ello. Pero yo no veo descabellado que nosotros lleguemos al 30 de agosto con no más de 4.000 inscriptos. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Y el 30 de agosto es la fecha final? Porque sí, hubo un par de prórrogas, ¿no? Nosotros prorrogamos una sola vez, pero lo hicimos de 35 días. Nosotros arrancamos el 22 de abril hasta el 22 de julio. Cuando hicimos el corte el 22 de julio, el equipo de la Subsecretaría de Política Habitacional dice, mira, hay un segmento que nosotros entendemos que se debe reinscribir, no lo ha hecho aún. Ajá. Y la verdad es que nosotros no necesitamos un padrón chico para resolver la cuestión habitacional. No. De hecho, jamás hemos querido una Ushuaia chica, ¿no? Esto ha sido siempre nuestro lema, una Ushuaia grande para todos y todas. Entonces no nos servía a nosotros decir, bueno, el 22 de julio le comunicamos a través de los medios masivos de comunicación, a través de los canales de la MUNI. O sea, todos sabían que hasta el 22 de julio habían reinscribirse, el que no se inscribió se jodió. No. Dijimos, no, hay un segmento de cerca de 1.500, 1.800 familias que no lo han hecho y lo deberían hacer. ¿Qué hicimos? Prorrogamos 35 días más hasta el 30 de agosto y le direccionamos mail a esas familias que aún no lo habían hecho. O sea, más certero que eso no vamos a poder lograr. El 30 de agosto, lamentablemente, el que no se haya inscrito va a perder la antigüedad. No es que no va a poder volver a inscribirse. Claro, se inscribe pero pierde la antigüedad. Pierden la antigüedad. Y la verdad que un trámite que dura 2 minutos, entrar a la ventanilla digital, pones tu DNI, completa un formulario que solamente te pide preguntas. Después va a venir a través de la Secretaría el pedido de documentación si hace falta. Si no, estamos bien. Y un trámite que dura 2 minutos, perder tu antigüedad es un disparate. Así que, nada, lo extendimos hasta el 30 de agosto. Seguimos comunicándole a todo el mundo que lo haga, aquellos que tienen que hacerlo, quienes tienen que hacerlo, los que están inscriptos en el registro de demanda habitacional. Es una reinscripción hasta el 30 de agosto. Y después, a partir del 1, abriremos las ventanillas como siempre. Para aquellos que quieran hacerlo por primera vez, lo pueden hacer de 9:30 a 14 en la Secretaría de Hábitat. Y una vez que tengan cerrada la inscripción, ¿arranca algún proceso que tenga que ver con segmentarlo o algo de eso? Nosotros, la idea es, así como es tan importante la cantidad, también es importante la calidad, ¿no?, de la información. Entonces nosotros en el formulario estamos solicitando alguna información en general que después la vamos a hacer más detallada una vez que tengamos cerrada la reinscripción, y nosotros debemos segmentar nuestra demanda. Nosotros tenemos que saber cómo está compuesta, cuántos son y cómo está compuesta. Seguramente en la composición vamos a tener muchas familias que alquilan, muchas familias que los componentes tienen su trabajo formal, digamos, el número de ingreso mensual de cada una de las familias que quizás no trabajen y que no tengan ingresos, quienes viven con sus padres. Bueno, toda esa información va a haber que ordenarla para que nosotros podamos ser óptimos y efectivos en la entrega de la tierra. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy estamos teniendo una experiencia que a mí me parece que no debemos replicar. Nosotros hoy estamos con un proceso muy complejo que es la recuperación de predios individuales a viviendas unifamiliares que se otorgaron hace más de 10 años. ¿Sí? Entonces, tuvieron más de 10 años y no cumplieron con las obligaciones que manda el decreto, que es a los 30 días cercar, 90 días presentar proyecto de obra y 1 año para construir. Hemos sido bastante flexibles, ¿no? Pasaron más de 10 años. Lo que digo es, a mí me parece que en ese momento se priorizó el orden de mérito del padrón de demanda del listado y no se priorizó la necesidad. Porque si en esa entrega se priorizó el orden y no la necesidad, hoy estamos viendo que hay en distintos sectores de la ciudad familias que no construyeron nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaban dentro del registro,
les correspondía por la cantidad de puntaje, pero lamentablemente no era lamentablemente o no sé, no estábamos, digamos, no teníamos la realidad de esa época, no era su prioridad, eso quiero decir. Entonces hoy estamos con un trabajo complejo de recuperación de predios donde cuesta, porque la verdad que es un proceso bastante complicado, desadjudicar un predio que vos otorgaste en su momento a una familia, y no queremos que nos pase eso. Entonces, si hace falta ayornar la normativa en algún momento, hacer una reglamentación diferente, vamos a buscarla. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser óptimos y eficaces en la entrega de la tierra. Si nosotros tenemos 500 lotes para entregar, obviamente vamos a respetar el orden de mérito de la demanda, pero también vamos a respetar a aquellas familias que puedan construir, ¿sí? Le vamos a dar prioridad, o hay que buscar la forma de darle prioridad. Bueno, procrear es una experiencia en exactamente, ese sentido, ¿no? Exactamente. Porque también nosotros, digo, a veces suena un poquito feo, porque hasta a uno le suena feo, pero digo, nosotros no damos soluciones sociales. Si bien las damos a las soluciones sociales, porque la cuestión habitacional tiene que ver también con una condición social, digo, no somos el área social, no somos el IPB nosotros. Nosotros estamos distribuyendo el suelo urbano, ¿sí? Entonces esa es nuestra misión. En un momento, y la Carta Orgánica en su modificación lo permite, que podemos construir vivienda, podemos tener nuestro banco de vivienda. Pero bueno, la cuestión coyuntural y económica en un municipio donde los recursos son finos y no podemos tener esa lógica. Pero sí me parece que lo que hay que buscar son las herramientas que nos permitan a nosotros ser eficaces en la entrega. Entonces vamos a priorizar no solamente el orden de mérito, sino también aquellas familias que puedan construir para que dentro de 10 años nos pase lo mismo que nos está pasando hoy, que hay predios que se otorgaron en su momento y ni siquiera avanzaron en la construcción. Bueno, hay un montón de gente que tiene es más, que han tenido que venderlo directamente porque ya no tenían ni chances, pero muchas veces, o sea, ya por escritura y demás, pero también muchas veces sucede que también está esta dualidad mental, vamos a decir, que no, sí, que es como, bueno, yo ya tengo la tierra, entonces ahora pido también que por ahí el IPB me dé la posibilidad de un crédito para construir. Entonces, en esa combinación, que las cosas no están funcionando, me pregunto, ¿cómo se va a hacer políticamente para poder entablar 4 años de gobierno de Javier Milei para poder afrontar esto? Porque hoy no estamos... Ni siquiera, mira, en el año pasado, en el anteaño pasado, en donde por ahí todavía un crédito... ni siquiera hipotecario, hasta un personal zafado para tirarte 4 paredes. Ahora nada. Y esto es una mirada personal, pero creo que muchos compartimos, donde creemos que no va a haber medidas que tiendan a revertir la situación, sino por el contrario, por lo que uno visibiliza en función de las medidas que se han tomado desde diciembre hasta ahora, y de acuerdo a las declaraciones mediáticas que no solamente el presidente, sino parte de su gabinete, entendemos que se van a profundizar. Digo que no va a haber medidas a favor de los trabajadores, trabajadoras de la clase media, ni para los que menos tienen. Es más factible que venga una constructora a venir a tirar algo privatizado y decir, bueno, si te interesa, alquilame. Exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros, por ejemplo, te doy el ejemplo de la etapa 2 de la San Martín, que nosotros teníamos en el Ministerio de Hábitat, previo a la elección nacional, en el Ministerio de Hábitat metido y aprobado el proyecto que nos daba a nosotros la infraestructura de la etapa de la San Martín, donde resolvíamos 560 lotes. Apertura de calle y tendido de servicios como lo hicimos en la etapa 1. ¿Sí? Bueno, la TABA salió para el otro lado y inmediatamente dijeron no hay financiamiento para los municipios ni para la provincia en ese entonces. Y la verdad que nosotros no podemos esperar que al gobierno de Milei se le cruce por la cabeza de acá hasta el final de su mandato generar financiamiento. Entonces empezamos a trabajar con las entidades que habían firmado acta de intención en la etapa 2. Y estamos trabajando con cada una de ellas a ver quién nos puede acompañar en la infraestructura, digamos, la infraestructura del taller de servicio, apertura de calles, y aquellas que nos puedan dar una mano, firmaremos algunos convenios y empezaremos a trabajar en la apertura de calle en cogestión, como se hizo la Calufin en aquel momento con el SUTEF, en el gobierno municipal de Federico Ciurano y otros sectores de la ciudad que fueron en cogestión. Yo me acuerdo de la Calufin 1 incluso, que es de Garramuño. Y de Garramuño también. Que los vecinos se juntaban la guita para los tendidos de los servicios. Exactamente. Entonces nosotros... A las puteadas limpias, porque está bien, de alguna manera decir, che, pero no me corresponde a mí hacer. Seguramente que no. Bueno, el mismo, lo estábamos hablando hoy, Gonzalo, el mismo SOEM también. O sea, bueno, así ha crecido Ushuaia también, ¿no? Sí. Así ha crecido Ushuaia también. En este marco, nosotros tenemos la planificación de la etapa de la San Martín y lo que estamos buscando es con aquellas entidades que por ahí te puedan tener un respaldo económico de sus, digamos, entidades nacionales, aquellos que tienen alguna representación nacional o aquellos que puedan, bueno, que sean los mentores digamos, del esqueleto de la etapa 2 en la apertura de calles, y a medida que puedan aperturar calles, nosotros vamos a entrar, marcar los predios y empezar a otorgar los decretos. Y después hará un laburo en conjunto, tripartito, entre las entidades, la MUNI y el gobierno para el tendido de los servicios. No nos va a quedar otra. Va a ser un trabajo en conjunto, no nos va a quedar otra, porque, a ver,
no hay plata, o por lo menos no hay intención de que se resuelva financieramente, digo. Todos los financiamientos internacionales también terminan recayendo sobre el gobierno nacional y después tenemos que andar peleando, discutiendo que nos transfieran la plata, por ejemplo, si tuviéramos algún financiamiento del CAF. Digo, hoy con el CAF pasa eso, digo, tienen que entrar la plata al central, al gobierno nacional, y tenés que ir a seguir peleándote para que tengas algo que ya habías, digamos, resuelto oportunamente. Claro. Entonces, miren, nosotros definimos esto, digo, nos sentamos, obviamente, todo tiene la lógica y la mirada de Walter, digo, vamos a trabajar con entidades, que las entidades nos permitan, digamos, armar ese esqueleto de la etapa 2 y después resolveremos con las entidades y con la demanda individual cómo otorgamos esos 560 predios. ¿Vos sabés que te quería preguntar por eso? Porque trabajo en una escuela y hoy una compañera de laburo me preguntó a quién íbamos a invitar, entonces digo, ahí estamos hablando con David Ferreira, capaz que venga, y justo un compañero de laburo escucha. Y entonces me dice, yo quiero que le preguntes qué hacemos los que no estamos dentro de ninguna asociación, sindicato ni nada. Exacto. Y estamos ahí anotados, esperando, pero de manera individual. Nosotros nos tomamos, yo llegué a la Secretaría en agosto del 2022, estamos próximos a los 2 años, aunque parezca mucho más. La lógica fue ordenar un poquito cómo veníamos trabajando las entidades y todas las entidades que se habían firmado algún acta de intención oportunamente, no solamente en la gestión de Walter, sino en la gestión anterior de Federico Ciurano. Digo, todo lo que es Barranca del Río Pipo, estamos cumpliendo con actas de intención que se firmaron previo a la llegada de Walter a la MUNI. Así que venimos, no te digo hiper atrasados, pero venimos cumpliendo con actas de intenciones que se habían firmado oportunamente. Todo este proceso nos llevó a nosotros a cumplir con esas actas que se firmaron en aquel gobierno y en el gobierno de Walter, ¿sí? Es verdad, tenemos abandonada la demanda individual. La última vez que trabajamos con demanda individual fue en la entrega de la San Martín, el año 2016, ¿sí? Pero nosotros, el trabajo de la reinscripción tiene que ver con eso. Tiene que ver para saber cuántos somos, de esos cuántos somos también, me olvidé decirte, hay un ítem que dice si están afiliados a alguna entidad o no, y ahí vamos a tener también segmentado quiénes tienen por entidad y quiénes están libres, como tu compañero de trabajo que te dijo, mira, yo no tengo nada. No estoy con nadie. Yo no juego yo con le dije, entidades. armate una mutual de profes de educación física, le dije. Pero bueno, la idea es que nosotros, una vez resuelta la reinscripción, tengamos cuál es el número de aquellas familias que nos tienen la posibilidad de resolver por entidades. Porque esto también hay que contarlo. Si tienen 2 minutitos, se lo cuento. Por favor. Nosotros tenemos predios individuales, unifamiliares, tenemos 2 maneras de entregarlos. Ordenanza 50-55 para lo que son demanda individual. Y la ordenanza 58-11, que es la que es con entidades. De las 2 formas, nosotros achicamos demanda, porque vos tenés que estar inscrito en el padrón para que de una forma o de otra vos puedas recibir tierra. Claro, eso es una buena aclaración, que si yo estoy afiliado al sindicato de locutores... No es que no sos parte del padrón y te la dimos por fuera. Si no estoy en el padrón, no puedo. La ordenanza 50-55, más allá que entreguemos por entidades, te marca cuáles son las condiciones para que un vecino pueda recibir tierras de No, lo que pasa es que el que está dentro de una asociación, agrupación o lo que fuera... tiene tal vez más capacidad de presión, lobby, cabildeo, llamados que el individual no tiene. Más allá de las cuestiones estas que vos planteás, y hasta te diría, y no tengo prurito en decirlo, hasta las cuestiones políticas que por ahí pueden resolver de alguna manera mucho más colectiva, que es más importante desde lo colectivo que lo individual, pasa esto. Pero el contexto económico hoy también nos termina llevando a que entreguemos por entidades. Nosotros cuando hacemos entidades con los gremios, con una entidad intermedia, también tiene que ver con un trabajo esto de cogestión. No te digo de la forma en que se hizo la Calofes 1, que es una de las posibilidades, pero sí, no es lo mismo ir a pedir un presupuesto para hacer un proyecto de obra para uno que para 30. No, como las viviendas de ATE, que consiguió financiamiento para la construcción. Entonces tiene que ver con ese marco. Pero también sabemos que estamos en deuda con la demanda individual y lo que vamos a hacer es, una vez que resuelta la reinscripción, vamos a tener la mirada de cuántos son aquellos que no tienen ningún tipo de ordenamiento con alguna entidad colectiva, y también vamos a trabajar en distintos proyectos, para otorgar a la demanda individual. Venimos con una deuda con la demanda individual, pero bueno, una vez que terminemos la reinscripción, nosotros también tenemos que ver nuestro campo de acción, nuestro universo para desarrollar, y a partir de ahí iremos distribuyendo que va para entidades. Te diría lo que hablábamos recién en etapa 2, que hoy nos resulta, digamos, mucho más beneficioso por el hecho de que no tenemos financiamiento, trabajar con entidades que nos ayuden a aperturar calle y tender servicios, y también ahí en San Martín 2 seguramente alguna porción va a ser para la demanda individual, y después tendremos otros lugares que venimos trabajando nosotros de la SECRE con un proyecto de desarrollo que también vamos a tender a compartir la demanda individual con la colectiva. Pero yo quería dejar en claro que el número
de nuestra demanda, nuestro registro de demanda, cuando otorgamos a entidades colectivas y no a la demanda individual, digamos, siempre bajamos del padrón de demanda, claro, porque es condición estar inscrito en el registro de demanda habitacional para ser un vecino que tenga el derecho a acceso a la tierra municipal. Claro, claro. David, bueno, gracias, muy claro todo y una última pregunta, nada más, si tenés un minuto más. Sí, por favor. Es la posibilidad de convenir con alguna empresa constructora, decir, che, la MUNI te pone el terreno, vos construís el edificio, pero los departamentos son para venta o algún... Hay que trabajar. Tenemos trabajando... No sean para Airbnb, ¿no? Porque no. Bueno, estamos en un quilombo. Estamos bárbaros. Pero tal vez a un empresario le puede servir. Estamos también con algunos proyectos que tienen que ver con ello. Estamos definiendo algunos sectores. Digo, porque, digamos, es verdad, vos le ofreces al empresario construir y después, de alguna forma, un porcentual bajarlo de la demanda y otro porcentual, entiendo, tenga que ver con su necesidad comercial. Estamos evaluando. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando llegamos a la municipalidad en diciembre de 2015, teníamos la misma situación, ¿sí? Está bien, tenemos la experiencia de 8 años de gestión, pero llegamos y tuvimos que empezar a trabajar en normativa público-privada porque no había nadie quien te pudiera financiar absolutamente nada, y bueno, en esa iniciativa público-privada se pudieron hacer unas importantes obras para la ciudad. No descartamos que con la misma iniciativa poder trabajar en suelo municipal con recursos de entidades privadas, bueno, edificios para después de compartir de alguna forma la entrega de lo que es los pH de esos edificios. Claro. David, gracias. No, gracias. Muchas a ustedes. Gracias. David Ferreira, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia.